al frente de todos, que posibilita esta conexión que en tiempos de cuarentena estamos todos aprendiendo, digamos. Entre las cosas que nos han sucedido generacionalmente, creo que a nosotros nos faltaba la pandemia. Pasamos por todas, y esto nos hace un poco más reflexivos y más duros de cuero, como para vislumbrar qué nos espera. Yo lo que voy a hacer sintéticamente es un esfuerzo por encuadrar estos tres temas, este ciclo de conferencias, que me parecen muy justos en este momento, porque la comisión de hoy toca el tema del impuesto a la riqueza, que posiblemente se transforme en una contribución, porque realmente el impuesto a la riqueza deberíamos discutirlo en una reforma tributaria que abarque toda la discusión que nos debemos sobre el impuesto a las ganancias y sus alícuotas, y especialmente la cuestión de cómo hacemos para que los sectores más poderosos de la Argentina se adecúen a pagar impuestos sobre el patrimonio y las ganancias. Yo puse en los antecedentes que había estado en la Dirección de Rentas y la DGI, porque a mí me tocó la reforma tributaria del 89, que la coordiné yo porque era director de la DGI, y ahí el mismo Fondo Monetario, que era Vito Tanzi, cuando vio que el impuesto a las ganancias era del 2% del PBI en Argentina, el 1,5%, él mismo dijo, el Fondo Monetario, que hoy también lo tenemos aparentemente de nuestro lado, en ese momento dice, pero acá en Argentina los ricos no pagan, dice, impuestos. Y eso realmente sigue siendo verdadero. Desde el 89 acá no ha cambiado, es difícil hacerlos pagar y nos debemos esa cuestión. Así que es un buen tema y esperemos que salga esta contribución, pero lo más importante va a ser que el sistema tributario los englobe como contribuyente. El segundo punto también es una cuestión estratégica para este momento, que es la deuda, y me parece que puede despejar o no el horizonte de 4 años, más allá de la discusión que se va a dar judicialmente, creo, sobre quiénes fueron los que generaron este desastre en 4 años, pero para nosotros y para el pueblo en general va a ser muy importante cómo se define eso, así que es un tema estratégico, no solo táctico en este momento. Y el tercer, digamos, ciclo, que desde el 17, ¿no? El otro era el 10 de octubre y el 17, es muy importante también porque nos madrugaron en ese tema estos muchachos con el manejo del contrato con liquidación y el esquema de fuga de corto plazo especulativo, que no tiene que ver solo con intereses económicos, ahí hay una decisión política, a mi entender, porque lo mismo nos pasa en cada crisis de corrida bancaria. Es decir, la visión mía es que el que pone el valor del dólar manda, y esta gente lo que hizo de 90 en un día, lo llevó de 90 a 120, y eso tiene que ver con la lentitud lamentable que en la estructura del Estado se tiene para coordinar las medidas. Yo creo que ahora se está normalizando eso, se está, lamentablemente ya la pusieron en 120, digamos, pero es muy importante que se maneje las cosas que se pueden hacer en la coordinación entre la Comisión Nacional de Valores, la FIP, el Banco Central y la Unidad de Información Financiera. Eso lo llegamos a tener también tarde en la gestión de Néstor y Cristina, porque recién en el 2014 pudimos coordinar todas esas 4 áreas, ¿no? Y ahí empezó toda una serie el cepo, que realmente, si estadísticamente miran ustedes, bajó Pero baja eso, no puedo fuga. escuchar. Bajó la fuga. O conectame esto, qué sé yo. Bueno, sí, ¿Cómo es? ¿Dónde lo conecto? Estamos aprendiendo todos acá. Le quiero pedir, por favor, que muteen los micrófonos, ¿sí? Para que podamos escuchar a Pepe. Bueno, sigo, Eva.
Sí. Sí, ¿por dónde sí que lo cambia? Bueno, lo que yo hice, digamos, para hacerla más amena y un poco utilizar lo que hemos Porque no tiene trabajado en estos parlante. días, el contacto con Carlos Gutiérrez tiene que ver con un documento que sacamos que yo supongo que quedará a disposición de los que quieran leerlo. No sé si hay algún correo o algún lugar, si no yo lo pongo en el sitio de IEFE, el documento, pero hay un documento que nosotros escribimos en función de que no solo la coyuntura mundial de crisis anterior a la pandemia ameritaba una discusión profunda sobre el horizonte de nuestra política a partir del 10 de diciembre, sino que Pepe, silenciaste el micrófono. Escucha. Pepe, No, hay que Pepe. No se escuchó lo último que dijo. Es que no tiene celular tampoco. Pepe, silenciaste el micrófono. Silenció un micrófono, yo lo estoy silenciando y no lo tiene que silenciar él. Él, sí. Pepe lo tiene silenciado. Hace casi un minuto que lo que habló no se escuchó. ahora se escucha. Ahora sí, ¿Ahí? ahora Sí, bárbaro. Bueno, quería, no sé, digamos, tuvimos un problema acá, que se independizó del control. Bueno, lo que estaba diciendo, que estas 3 ciclos de conferencias los voy a enmarcar en una visión que transmitimos en un documento que va a estar a disposición de ustedes, que habla de que es momento de actuar, porque pareciera que la coyuntura se agudizó a nivel mundial y que es posible tener audacia en este momento en algunas cuestiones que quizás con la visión previa a toda esta situación internacional de pandemia y demás, estaba subordinada a una resolución del tema de la deuda y había como una especie de visión de que en el corto plazo había que solucionar ese problema y entrar a discutir luego hacia dónde vamos. Lo que sucede con la pandemia, que uno puede ver, es que hay un esfuerzo colectivo, está haciendo un esfuerzo colectivo que no de coordinación, de esfuerzo y demás, que a mi entender es posible introducirle una meta estratégica en función de la capacidad organizativa que se está teniendo, justamente en una especie de batalla contra este virus, donde aparecen claramente, como en todas batallas, enemigos, que por casualidad no se produce del lado de la derecha reaccionaria y los neoliberales de la Argentina. Pero hay condiciones para avanzar, y esas condiciones yo las voy a sintetizar en 9 puntos que me parece que están cambiando la coyuntura para hacerla estratégica. Una situación clara es que entró en crisis la globalización neoliberal en función de la caída de las cadenas de valores globales y en función de que los países se han dado cuenta que es posible recomponer sus cadenas de producción y vuelven a una visión que la escribió Aldo Ferrera acá en la Argentina, que era vivir con lo nuestro y tener las cadenas de valor para garantizar la soberanía económica interna. Esto ya lo dijo Perón en 1944 en una conferencia en la Universidad de La Plata, cuando habló de la nación en armas, que implicó todo un proyecto de construcción de cadenas de valor, producción de armas, sino para tener a la población bien educada y formada y alimentada. Entonces, esa visión que la tiene el peronismo históricamente nos da digamos, nos da una capacidad para volver a reconstruir una visión de ese tipo en un momento tan crítico a nivel mundial. Lo otro que pasó, además de que se está en discusión la globalización neoliberal y prácticamente rebobinando todos los países que hacen en esta globalización,
es que se requiere el fortalecimiento del Estado como una necesidad imperiosa, y se sacan de las nubes esas de que el estatismo era una cuestión ineficiente, inútil, porque si no hay Estado, en este momento la pandemia no se soluciona. Y esta situación fortalece la experiencia histórica de los movimientos nacionales y populares que requieren un Estado fuerte e intervencionista como el que hemos tenido nosotros. El otro tema, el tercero, es que se valorizó la salud como un servicio público y la salud colectiva pasó a ser una necesidad estratégica de los países, no solo de los países periféricos, para solucionar el problema de la marginalidad, sino en los países centrales, que sin salud colectiva no podían solucionar este tema, y se cayeron todas las cuestiones de la salud privada como una de élite que estaba funcionando. La cuarta situación es que se fortalecieron, para bien o para mal, según la ideología y la historia de cada presidente, la autoridad presidencial de los países. Y nosotros tuvimos la suerte, y se lo debemos a Cristina de alguna manera, poder haber puesto un presidente nacional y popular que tiene una visión que es contrapuesta a los otros presidentes que estamos viendo, en América Latina Bolsonaro, en el mundo a la locura de Trump. O sea, la autoridad presidencial determina la capacidad de reacción también de la población. El quinto punto es que el proyecto nacional tiene la obligación de en una coyuntura como esta, definir el proyecto, definir los enemigos antes que los enemigos decidan quiénes son los amigos. Es decir, en un momento de crisis, la visión de la famosa grieta queda a cargo de la conducción del proyecto nacional. Y esa cuestión, ¿se está escuchando? ¿Será esto o no? Sí. Búscate ¿Hola? la cámara. Perdón. Hay una persona que está hablando y se superpone con Pepe. Ajá, bueno. No, bueno, sigo. No, el tema nuestro es importante porque pareciera que cuando empezamos en la situación crítica en que nos dejaron, nos obligó a atacar el tema de la renegociación del default que dejó Macri, pero antes que nosotros pudiéramos definir todo esto bien, esta gente empezó a operar, está en la calle y genera una serie de hechos importantes con el poder económico. O sea, esto nos obliga a estar muy... La capacidad de contralor que tenemos de los organismos del Estado, la capacidad que tenemos de daño para evitar lo que nos hacen con el poder que tienen, y eso yo entiendo, porque he sido funcionario, que los desembarcos en el Estado se tardan en coordinar, pero es un riesgo que corremos de que el tiempo que pasa lo están ocupando ellos a veces. Y esa es personal la apreciación, pero me parece que estamos ahí en una situación de a la espera de lo que hagan nosotros, y nos quedamos a veces sin capacidad de respuesta, y ellos hacen daño fuerte, digamos, como lo del dólar a 120, como el ataque al tema de la pandemia y demás, por lo más ridículo que parezca, y demás. Si tienen una política activa, clara, y ya también están en la calle. El sexto punto que aparece, que lo dije antes, es el vivir con lo nuestro como una necesidad inmediata de los estados. Y el vivir con lo nuestro implica un séptimo punto, que es que es inevitable tener ciencia y tecnología propia para poder sobrevivir a la pandemia con vacunas propias o con fabricación de respiradores que hemos hecho. Argentina tiene experiencia y todos los demás países de golpe se han encontrado que si no tienen eso, tienen que importarlo de China, o tienen que empezar a pensar en cómo hacerlo, y nosotros lo tenemos eso. Entonces, eso es una capacidad adquirida en las visiones anteriores de las desconexiones que hicimos con Perón y la desconexión de Néstor y Cristina. El octavo punto es que la deuda global impagable del mundo
nos favorecen la negociación con la deuda. O sea, yo no me haría tanto problema en poner condiciones más duras, o las condiciones que se pusieron, si no las aceptan, allá ellos. Los ricos estuvieron condonados en algunos casos, y Argentina es un país que tiene capacidad de, ya hemos probado, vivir con lo nuestro, así que si aceptan, aceptan, si no aceptan, bienvenido sea, porque igual no nos iban a prestar. Así que no hay que hacerse tanto problema con esto del default, porque hay vida después del default. De hecho, Macri lo hizo, el default. Y lo que sí aparece como una ventaja para esta etapa, para nosotros, es una geopolítica multipolar. Esta geopolítica multipolar posibilita unas nuevas, ya viejas para nosotros, porque la hicimos en el 2015, del 2003 al 2015, que es el mundo del BRICS, el mundo de Rusia, de China, está más cerca, y China está hegemónica, claramente, a futuro. Entonces, los aliados están para retomar una iniciativa que permitiría, con respaldo político internacional, sin preocuparse por lo que piense el Pentágono o Trump, digamos, en estos momentos. Sí queda que saber que si hay una excepción, las medidas que se tienen que tomar son excepcionales, y la excepción no es solo lo de la deuda, sino es lo de la pandemia. Y las medidas son excepcionales, o sea, no hay que asustarse por el grado de profundidad de las medidas. Es el momento, es la hora de poder tomar esas medidas en función del marco internacional que se está dando y de la situación nacional de emergencia que nos deja el macrismo, ¿no? Y para ir cerrando, hay una cosa que sí que debemos, para mí, saldar, que es la impunidad de los especuladores en el esquema. Es decir, podemos negociar con el Fondo Monetario, podemos negociar la prolongación de la deuda. Lo que no podemos negociar es la impunidad de los que hicieron este desastre y los negociados que hicieron, porque no es el primero, es la tercera o cuarta vez que se hace la misma política de endeudamiento y fuga, y la especulación, y la continuidad de los instrumentos de esa especulación. Por eso es importante el tercer ciclo, la tercera conferencia, porque el control de esto es inevitable, pero también la sanción penal, no administrativa. Y lo último, sí, es que me parece que toda esta experiencia que estamos teniendo, los que hemos militado en otros tiempos, teníamos que tener algo que me parece que todavía no lo pudimos reconstruir, que es que sin mística no vamos a tener esperanza. Y sin esa situación de mística, necesitamos tener en lo estratégico un nuevo mito que nos movilice, para los jóvenes sobre todo, o para la generación que hoy está de funcionario, que son 40 años promedio, cuando yo empecé de funcionario con Cafiero, que teníamos un objetivo, que discutíamos con parcialidades dentro del peronismo y demás. En el 45 se hablaba de la comunidad organizada. En el 70 Perón hablaba del socialismo nacional y del justicialismo. Hoy podemos hablar de la desconexión, de la liberación nacional. Lo que sí sabemos es que el capitalismo no va. O sea, no hay capitalismo bueno, lo dice el Papa, lo decimos y lo vivimos todos los días. El capitalismo degenera en especulación y especulación, porque rápidamente se transforma en una situación. Y la Argentina tiene esperanza y experiencia con el movimiento cooperativo, con los sindicatos, y puede intentar una definición de lo que Perón llamaba la comunidad organizada, que no termina en un capitalismo salvaje ni un capitalismo bueno. Un capitalismo que puede haber, pero sí ver que nadie da la vida por el consumo de los militantes, digamos. Para darlo, nosotros tenemos que tener un mito movilizador que nos empujara, como nos empujó en los 70, como empujó a la resistencia peronista, al tener un país que pudiera dar respuesta a la integración social y a la justicia social, y eso, si sufre alguien, sufrimos todos. Y eso es un poco lo que, a mi entender, enmarca esta situación, y agradezco muchísimo esta posibilidad de plantear, y
la altura que tienen los compañeros que van a seguir exponiendo me obligará a escucharlos a todos. Gracias y nada más. ¿Todo bien? Bueno, muchas gracias, Pepe. ¿Se escuchó? Sí, te escuchamos. Muchas gracias, Pepe. Vamos a continuar con Héctor Cos. ¿Sí? Héctor, ¿estás por ahí? Te pido ahí que te desmutees. Te tenés que desmutear para poder hablar, Héctor. Estoy por acá, pero Héctor es mi segundo nombre. Mi nombre es Ricardo. Ah, perdón. Ricardo. Ricardo Héctor Cos. Bueno, él es contador público de la UBA. Es autor de más de 100 ensayos y monografías. Un especialista, profesor universitario en temas tributarios. Escribió 2 libros y tiene, bueno, una vasta trayectoria en temas fiscales. Así que le doy la palabra. Va a continuar él. Bueno, buenas tardes a todos. Continuando con la idea de Pepe en el sentido de la reforma tributaria, yo les quiero poner la idea de que tenemos tiempos distintos. En este momento tenemos tiempo de coronavirus y tenemos que lograr alguna financiación de los gastos generados en el coronavirus, y la herramienta que se ha elegido es la de un impuesto aplicable por única vez. Este impuesto aplicable por única vez es bastante llamativo que sea por única vez, porque, por ejemplo, una persona que no la podemos acusar de izquierdista, como puede ser la primera ministra de Alemania, Angela Merkel, para financiar el mismo problema que tenemos nosotros hoy, estableció un impuesto al patrimonio que va a durar 10 años. Pero nosotros lo hemos promocionado y puesto en marcha para un año, lo cual va a significar un costo importante de administración, porque todos los gastos de administración van a ser para un solo año de recaudación. Pero más allá de eso, la realidad política es lo que tenemos. Entonces, vamos a tratar de ver cuáles son las situaciones que se me plantean. Eva, te pido por favor que me habilites la posibilidad de compartir pantalla para poder pasar ¿Lo tenés ya? Ahí está. Ya estás habilitado. Acá está. Vamos a empezar por el principio con este tema. Yo traje este PowerPoint que me va a ayudar en la exposición. Lo primero que vamos a ver es un proyecto de IDEA, que es realmente un lugar donde se junta muchas ideas que no son justamente las nuestras. Y ese proyecto estableció algo interesante, casi les diría cómico, porque la propuesta es un impuesto a las grandes fortunas, pero el monto del impuesto tiene 2 posibilidades: o se le paga al Estado el monto del impuesto, o las grandes fortunas invierten en algo. Por ejemplo, tienen que pagar 100 pesos de impuesto. En lugar de pagar 100 pesos de impuesto, pueden comprarse un departamento de 100 pesos y dejan de pagar el impuesto. Yo creo que este esquema es absolutamente impracticable en la República Argentina para lo que necesitamos hoy, que es el financiamiento de los gastos del coronavirus, pero responde a la idea que tienen los sectores de mayores ingresos en la República Argentina, y es que el mejor impuesto que hay es aquel impuesto que yo no pago. Si yo tengo que pagarlo, no es bueno.
Por lo tanto, vamos a dejar de lado este proyecto de idea y nos vamos a empezar a analizar cuáles son los proyectos que hemos generado dentro de nuestro espacio para establecer la obligación tributaria, para establecer el pago del impuesto. A esto los llamé proyectos propios, sin identificar a ninguno de ellos. Son varios proyectos, hay proyectos presentados por la CTA, hay proyectos CTA en conjunto con algunos diputados, hay proyectos presentados por los diputados en forma independiente, hay un proyecto de un diputado, el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Carlos Heller, también tiene un proyecto. Estos proyectos propios que me tocó analizar básicamente responden al siguiente esquema. Se graban los bienes de los patrimonios más altos. Esto da un universo de 12.000 a 14.400 contribuyentes y se espera una recaudación entre 3.600 y 4.400 millones de dólares. Ahora bien, nosotros nos vamos a enfrentar, cuando digo nosotros, estoy hablando de los proyectos nuestros, se van a enfrentar a unos contribuyentes cuyo pensamiento es más de billetera que de solidaridad. ¿Está bien? Entonces, nosotros tenemos que empezar a pensar el proyecto de tal manera de que ese proyecto no pueda ser bombardeado por los sectores de mayores ingresos en la República Argentina, que son los que en definitiva van a tener que solventar, van a tener que pagar. Digo esto porque si los sectores de mayores ingresos van a contratar a los mejores tributaristas de la República Argentina para tratar de no pagar el impuesto y postergar el pago a través de acciones judiciales que hagan que no recaudemos ahora, sino que recaudemos cuando se terminen todas las acciones judiciales que temo que se generen. Entonces, para evitar esas acciones judiciales, es que vamos a analizar las distintas situaciones que tiene todos estos proyectos de impuestos. Vamos a utilizar como metodología de análisis el que habitualmente se utiliza para analizar un impuesto. En este caso vamos a empezar por el objeto del impuesto. El objeto del impuesto van a ser el patrimonio a una determinada fecha. Hay propuestas de que la fecha sea el 31 de diciembre del 2019. Esto trae un riesgo de inconstitucionalidad, porque al 31, dentro de 2 meses, a fines de julio del 2019, se va a pagar el impuesto a los bienes personales del 2019. Si nosotros estamos poniendo un impuesto sobre una base imponible que ya pagó un impuesto a la misma fecha, lo más probable es que la Corte Suprema nos diga que no corresponde, porque cuando el contribuyente al 31 de diciembre, a fines de julio pagó el impuesto al 31 de diciembre, adquirió un derecho patrimonial, que es que nadie le exija más impuestos sobre la misma base imponible en el mismo momento. Entonces, ahí tenemos un riesgo de inconstitucionalidad. Otro grupo de propuestas plantean que la fecha a la cual se calcule el impuesto sea entre el 1 de enero del 2020 y el día anterior al de la publicación de la ley. En este caso, el riesgo de ser declarado inconstitucional por ser un impuesto retroactivo, porque si yo pongo hoy un impuesto al 30 de abril, por ejemplo, es retroactivo, porque ya pasó la fecha. Y los impuestos en la República Argentina deben responder al principio de legalidad. Y una de las derivaciones del principio de legalidad es que no pueden ser retroactivos. Entonces, ahí tenemos
otro problema. Y hay otro grupo de propuestas que establecen, que el impuesto sea establecido al día del dictado de la norma o días posteriores, mes posterior, después del dictado de la norma. Esto nos trae como problema la circunstancia de que tendremos que ver de qué manera pasamos del patrimonio al 31 de diciembre del 2019 al patrimonio, vamos a poner como fecha 30 de junio, al patrimonio al 30 de junio. ¿Cómo hacemos para que haya no una evaluación, sino el movimiento de los patrimonios para poder controlar, para que la AFIP pueda controlar que lo que están declarando los contribuyentes responde a su realidad económica? ¿Cuál va a ser entonces la base imponible? Los dos primeros casos anteriores, es decir, al 31 de diciembre del 2019 y entre el 1 de enero del 2020 y la fecha del dictado de la ley, no los analizamos por el riesgo de inconstitucionalidad. No queremos que el gobierno se enfrente a una serie de juicios y que cobre dentro de 10 años, porque es el periodo lógico que le va a tomar a la Corte Suprema abocarse al tema. Y más o menos sabemos cómo va a pensar la Corte Suprema en estos casos. Entonces, nos vamos a dedicar a solucionar los problemas que se plantean en la tercera alternativa, que es la alternativa de que se fije la fecha del objeto del impuesto el día que se dicta la ley o posterior. En este caso, habíamos dicho que tenemos que instrumentar algún mecanismo, y ese mecanismo es a través de los lineamientos que han sido establecidos por la ley de impuesto a las ganancias. La evaluación de los bienes puede hacerse siguiendo los lineamientos del impuesto a los bienes personales, al valor que fije la ley en el momento en que deban hacerse los cálculos. Con la recomendación que las acciones y demás participaciones societarias, incluso las participaciones en fideicomisos, se incluyan en el patrimonio del contribuyente y no que paguen por separado, como en este momento está previsto en el impuesto a los bienes personales. Esto puede generar una recaudación significativa, un incremento significativo de la recaudación. El otro problema que tenemos el siguiente problema que tenemos es el de los sujetos pasivos. Para definir a los sujetos, es decir, los sujetos pasivos son son los deudores. El acreedor, el sujeto activo es el Estado, el sujeto pasivo son los deudores. Los deudores, ¿quiénes son? En todos los casos son personas humanas y sucesiones indivisas. Los residentes en el país por todos sus bienes en el país y en el exterior. Y los residentes en el exterior por sus bienes en el país, por sus bienes acá en la República Argentina. Está puesto en mayúscula la palabra residentes, porque el concepto de residencia es más estable que el concepto de domicilio. Por ejemplo, yo tengo residencia en la ciudad de Buenos Aires, pero si me voy a Mar del Plata a pasar un fin de semana, esos días tengo domicilio en Mar del Plata. Pero esto va a traer un problema. Si yo voy a hacer que los residentes en el exterior paguen solo por sus bienes en el país, voy a tener un problema con todos los argentinos que están yéndose a vivir a Uruguay, porque esos sujetos van a pagar solo sobre sus bienes en la República Argentina. Y si tienen bienes en el exterior, sobre esos bienes en el exterior no participan. No tributan. Una
de los intentos de solucionar este tema fue el de un proyecto que le puso la palabra ciudadanos en lugar de residentes. Pero esto trajo aparejada la circunstancia de que los ciudadanos de Estados Unidos que reciban en Estados Unidos quedaban fuera del impuesto. Entonces, me parece que no nos queda otra que residentes, sabiendo que Marcos Galperín se fue a Uruguay y él no va a pagar por los bienes, más que por los bienes que tenga en la República Argentina. Esto es un dato de la realidad que no lo podemos soslayar. Hay quienes están yendo de la República Argentina para no pagar estos impuestos. Pero no son solamente estos sujetos los que son sujetos del impuesto. También van a ser sujetos del impuesto otro tipo de contribuyentes, como por ejemplo sociedades, fondos comunes de inversión, fideicomisos, etcétera, que son del exterior y que tienen bienes en el país. En este caso, se presume, al igual que en el impuesto de los bienes personales, se va a presumir, sin admitir prueba en contrario, que pertenecen a personas humanas y sucesiones indivisas residentes en el exterior y por lo tanto van a tributar por los bienes que tengan en la República Argentina. Insisto, estoy hablando de una sociedad que está constituida en Panamá, no sé si les suena el país, y que tiene bienes en la República Argentina. Lo que decimos es que esa sociedad de Panamá tiene que, no se admite prueba en contrario y se dice que es una persona humana y tiene que pagar impuestos en la República Argentina. ¿Por qué? Porque siempre va a haber atrás de ellos una persona humana. El tema de las alícuotas. Bueno, el tema de las alícuotas es un tema, a mí me parece delicado. En general, se habla de bienes de más de 200 millones de pesos. ¿Está bien? Este es el número mágico a partir del cual parecería ser que va a quedar grabado en definitiva, aunque hay algunos que suponen 350 millones. Hay tres alternativas de establecer la alícuota para estos bienes. Puede ser una tasa progresiva continua para bienes en el país y una tasa progresiva escalonada para bienes en el exterior, con un aumento de tasa para estos últimos. ¿Qué es esto que les estoy diciendo? Esto que les estoy diciendo es copiar el esquema que tiene el actual impuesto sobre los bienes personales para los bienes en el país y para los bienes en el exterior. Fíjense lo que es una tasa progresiva continua, es la que grava los bienes en el país, es la que grava los bienes en el país, es la que grava los bienes en el país, y fíjense que hagamos el hincapié en el segundo tramo, el que va de 3 millones a 6 millones y medio. Y en este caso se establece que van a pagar 15.000 pesos más el 0,75% sobre el excedente de 3 millones. Quiere decir que si yo tengo 3 millones 1.000 pesos, por los 3 millones voy a pagar 15.000 y por los 1.000 pesos voy a pagar el 0,75% solo sobre los 1.000. Distinto es el caso de la tasa progresiva escalonada que en nuestro régimen tributario se estableció para las inversiones en el exterior. En este segundo caso, ¿cómo es la historia? Vamos al segundo tramo. En el primer tramo yo tengo entre 0 y 3 millones y ahí pago 0,70. En el segundo tramo tengo 3 millones y 6 millones y medio y ahí pago un 1,20%. Pero este 1,20% lo calculo incluso sobre los 3 millones. Quiere decir que si vamos al mismo ejemplo que antes. Tengo 3 millones 1.000.
¿Qué tengo que hacer? ¿Tengo que aplicar 1,20 solo sobre los 1.000? No. Tengo que aplicar el 1,20 sobre los 3.000.000 pesos. Entre las dos escalas, la que resulta con mayor recaudación según el tipo de tasa que se está estableciendo es esta segunda. Pero esta segunda nos abre la posibilidad de que nos las cuestionen por falta de equidad. ¿Por qué? Justamente por lo que les acabo de contar. Un señor que tiene 3 millones de pesos paga el 0,70, pero un señor que tiene 3.100.000 tiene que pagar sobre la totalidad el 1,20%. Obviamente hay una desigualdad en el tratamiento, hay una falta de equidad en el tratamiento, y esa falta de equidad en el tratamiento puede ser observada. No nos olvidemos en ningún momento que estamos jugando con la billetera. Olvidémonos de la solidaridad. La solidaridad es para nosotros. Esta gente, los sectores de mayores recursos económicos, se maneja más por la billetera que por la solidaridad. Salvo que haya algún Bill Gates en la República Argentina, que yo sinceramente no conozco, que no tenga este tipo de inconvenientes que estoy planteando. Entonces, habíamos dicho tres alternativas. La primera, una escala continua y una escala escalar, digamos, sobre los bienes en el exterior. La segunda alternativa es una escala progresiva escalonada para bienes en el país y bienes en el exterior con aumento de tasa para estos últimos. Es decir, que en los dos casos no utilicemos una escala continua, sino que utilicemos esta escala. No usemos en ningún caso esta escala y usamos esta escala. En los dos casos, para bienes del país y para bienes del exterior, poniéndole una tasa superior a los bienes en el exterior. Insisto, la objeción puede ser tranquilamente por falta de equidad en el límite, en el margen. Y el tercer caso que tenemos es la escala progresiva continua para bienes en el país más bienes en el exterior. Ahora, ustedes me van a decir, bueno, pero los bienes en el exterior tienen que tener una tasa superior porque están en el exterior. Es justo que los bienes que estén en el exterior tengan una tasa superior. Bueno, eso es verdad. Entonces les quiero plantear lo siguiente. ¿Qué es un impuesto? Un impuesto es una simple multiplicación de una base imponible por una tasa. Acá está mostrado BI por tasa igual a I. Si quiero aumentar I, es decir, el impuesto en un 50%, puedo aumentar tanto el 50% de T como el 50% de BI. Lo que se propone en uno de los proyectos es que el aumento no sea sobre la tasa, que se aplique una tasa progresiva de bienes en el país más bienes en el exterior, pero la evaluación de bienes en el exterior sea 1,5, multiplicada por 1,5, esté aumentada. No tengo idea cuál va a ser el proyecto que va a entrar en la Cámara de Diputados. Y en general, todos los proyectos proponen reducción de impuestos sobre los bienes repatriados, al igual que lo hizo la ley 27.541 con la modificación de bienes personales para el año 2019. Y por último, tenemos el destino de la recaudación obtenida. Insisto, todo lo que yo estoy planteando surgen de los análisis que hice a todos los regímenes de tributación previstos para los impuestos a las grandes fortunas. Y con esto cierro el esquema diciendo a dónde irían los fondos. Los fondos irían en todos los casos a la adquisición de bienes y servicios destinados a combatir el coronavirus. Ahora, perdón.
Disculpen, no escuché la pregunta. ¿Cómo se va a administrar estos recursos? Si quieren, está esperado un segundito, Ricardo. Después podemos juntar las preguntas para que sea más ordenado y después de que termine Ricardo y Alejandro, hacemos todas las preguntas que quieran. Ok, yo te pido disculpas, Eva, pero me pareció que alguien estaba preguntando algo. Pero hacete amiga de la coordinadora, no le des de qué quejarse. Bueno, ¿cómo se van a administrar? Hay proyectos que quieren crear un fondo especial para administrar la recaudación con este destino, ¿no? Siempre con este destino. Hay otros proyectos que hablan de coparticipar el impuesto recaudado y que cada jurisdicción lo administre con este destino. Y hay otros proyectos que piden hacer una asignación especial de la totalidad de la recaudación, como hoy existe la asignación especial de la recaudación del impuesto a los débitos y créditos bancarios, hacer esa asignación especial o a favor del ANSES o a favor del Poder Ejecutivo Nacional. Son las distintas alternativas que yo estuve viendo. Bueno, yo con esto termino de hacer mi presentación. Les agradezco la paciencia y espero que sirva todo esto para que evitemos que nuestro impuesto a la riqueza no termine en la mesa de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y se recauden los fondos necesarios. Gracias. Eva. Muchísimas gracias. Eva, perdón. Sí. Carlos. Perdón, Eva. Creo que vos podés mutear todos los micrófonos. Creo que vos tenés cómo hacerlo. Y habilitar solamente el conferencial. Sí, es lo que estoy haciendo. Estoy revisando constantemente y muteándolos a cada uno para no mutear, para que no pase vuelta lo que pasó con Carlos. Les quiero decir dos cositas. Ahora voy a presentar a Alejandro Otero, ¿sí? Y les pido que las preguntas que tengan, si pueden escribirlas en el chat, así para que sea más ordenado, las leemos cuando termine Alejandro, y bueno, si escriben las preguntas y a quién la quieren dirigir. ¿Puede ser? Bien. Eva, discúlpame, cambié de nombre, estoy en la computadora de mi mujer, no es que cambié de sexo. Está bien, no hay problema. Se me cayó la otra que tenía. Está bien. Bueno, Alejandro Otero, ¿estás por ahí, Alejandro? Estoy, ¿se escucha bien? Sí. Les quiero decir que fue un éxito la convocatoria. Hay mucha gente que se está quedando afuera, tengo 100 participantes, y cuando alguien se cae o algo, constantemente está entrando más gente pidiendo entrar. Lamentablemente por Zoom no podemos tener más de 100 participantes. Para la semana que viene ya, Carlos va a buscar una alternativa para que nadie se quede afuera. Les quiero avisar también que estamos grabando, ¿sí? Así que bueno, si alguien tiene algún problema con eso, le pido que me diga, pero en principio la idea es subirlo a YouTube para que esté disponible para todos y para todas. Alejandro es vicedecano de la Universidad de Moreno, profesor universitario, presidente del Frente Grande de la Ciudad de Buenos Aires, exdirector general de Rentas de Cava, es director de AFIP, y bueno, es un especialista en temas de política y administración tributaria. Así que bueno, te escuchamos, Ale. Bueno, muchas gracias por la presentación, Eva, y por la convocatoria. Es un gusto poder compartir con los compañeros y las compañeras algunas reflexiones en torno al tema por el cual nos convidaron a participar, que forman parte de lo que uno viene trabajando hace muchos años,
mi relación con los tributos es un amor de larga data que no me deja. Así que yo voy a tomar un poco el desafío que planteó Pepe cuando hizo su presentación y vincular el tema, la cuestión del impuesto a la riqueza, con la posible reforma tributaria. Sobre todo porque el compañero Alberto nos ha habilitado en el tema y también por dos cuestiones concretas. Una, porque Ricardo recién ha hecho una puntillosa y pormenorizada presentación de los proyectos que están dando vuelta. Otra, porque yo no conozco el proyecto específico del oficialismo, de modo que no puedo opinar en particular sobre nuestro proyecto. Y también quiero relacionar el tema con la reforma tributaria, y en ese sentido yo diría que mi presentación es un poco, la idea es dar elementos para pensar la reforma, porque Pepe dijo al principio, nuestra generación las pasó todas, la única que nos faltaba es la pandemia, y yo me quedé pensando, también la verdad que a mí me gustaría pasar la reforma tributaria progresista. Digo, me parece que una que no pasamos, y sería bueno pasar, es el poder lograr una reforma tributaria que aporte contenidos de justicia social a nuestro país. Tal vez lo más parecido a una reforma tributaria en ese sentido fue la del 73 y tuvo vida efímera. Entonces, yo desde ya saludo y apoyo la iniciativa que se está promoviendo aún sin conocerla. Y uno podría decir, bueno, ¿y cómo apoyás algo que no conocés? Bueno, y lo apoyo porque me parece que más temprano que tarde tenemos que volver a poder grabar de modo inteligente las manifestaciones significativas de capacidad contributiva. Esto es algo que se ha perdido y que en ese sentido me parece que una iniciativa como esta constituye un primer paso para recuperar esa capacidad. ¿Y por qué? ¿Por qué esto? No es porque haya una cuestión de resentimiento para gravar a la riqueza, o una cuestión moral que haya que gravar a la riqueza porque la riqueza está mal, o algún tipo de venganza de clase. No tiene nada que ver con eso. Gravar de modo inteligente a las manifestaciones significativas de capacidad contributiva, entre ellas las riquezas, es una precondición del desarrollo económico. Es un prerequisito del crecimiento y de la distribución justa de ese crecimiento en favor del bienestar de las mayorías. Y entonces va de suyo, que es de sentido común, que gravar de modo inteligente la riqueza contribuye al desarrollo económico, y creo que los que estamos acá participamos de esa idea. De modo que me parece importante que reflexionemos esto desde ese punto de vista, y lo primero que quiero decir es esto: no se trata de una cuestión de resentimiento, ni moral, ni de ningún tipo de venganza de clase. Se trata de generar una precondición del desarrollo económico para la Argentina. ¿Y por qué yo digo que hay que recuperar la capacidad de gravar de modo inteligente las manifestaciones significativas de capacidad contributiva? Lo digo porque alguna vez nuestro sistema tributario tuvo eso y lo perdió. Y entonces, lo primero que quiero compartir es que la Argentina padece de un fenómeno que es mundial. ¿Qué quiero decir? La etapa neoliberal que se inicia en la Argentina con la dictadura y en el mundo con el advenimiento de Reagan y Thatcher, trajo, entre otras consecuencias, que los sistemas tributarios en el mundo perdieran la capacidad de gravar de modo inteligente la riqueza. Esto es un fenómeno mundial, se verifica en el mundo. Todos los sistemas tributarios, en un movimiento que fue continuo, pero con sus idas y vueltas a lo largo de todos estos años, han perdido la capacidad de gravar de modo inteligente las manifestaciones significativas de riqueza, sea en el flujo o sea en el stock, sea en la riqueza que se genera o en la riqueza acumulada. Esto es un fenómeno de alcance mundial. Pero en nuestro país este fenómeno se vio agravado. Y los efectos de este fenómeno son, por un lado, conceptuales, y ahí se requiere dar una batalla contracultural.
Conceptuales porque el neoliberalismo ha logrado instalar ideas como que el sistema tributario tiene que ser neutro. El sistema tributario no tiene nada que ver con la distribución de la riqueza. La distribución de la riqueza, el Estado la genera por el lado del gasto, pero el sistema tiene que ser neutro. Los tributos tienen que contribuir a la eficiencia del devenir económico. Los impuestos no tienen que ser distorsivos. Esto forma parte del sentido común, de un sentido común de época que no hace más que amparar el interés del capital en mantenerse al margen del poder tributario del Estado. Hubo otro tiempo anterior al neoliberalismo en el que a nadie se le ocurría dudar sobre la necesidad de que el sistema tributario contribuyera a la justicia distributiva, tanto como lo hace el gasto. Pero estas ideas que ha ido instalando en el sentido común de época el neoliberalismo han hecho que se pierda la idea básica de que la tributación tiene que estar asociada a la capacidad contributiva. La tributación va asociada a la capacidad contributiva. De modo que gravar a la riqueza es obvio. Hoy, y basta solo repasar la presentación que recién hizo Ricardo para darse cuenta que resulta más que complejo gravar a la riqueza, poder grabarla y evitar, como él mismo lo decía, todos los problemas que acarrea intentar grabarla, el riesgo máximo que sea declarado inconstitucional el impuesto por algunas de las razones que él explicaba. Pero el otro efecto que ha generado este impacto del neoliberalismo es el de favorecer la concentración económica y la desigualdad. El trabajo de Piketty, que es quizás el más difundido, ha puesto palmariamente en evidencia cómo la pérdida de la capacidad de los sistemas tributarios de gravar de modo inteligente la riqueza es cómplice directo del mayor nivel de concentración y de la desigualdad económica. Y esto tiene efectos económicos concretos, que son justamente los que queremos revertir a partir de recuperar la capacidad de gravar de modo inteligente las manifestaciones significativas de capacidad contributiva para generar esto que llamamos la precondición de un proceso de desarrollo económico. El resultado, decía yo, de este movimiento mundial en la Argentina es aún mayor, aún más grave que lo que se verifica en el mundo. Si uno analiza nuestro sistema tributario desde una perspectiva de las finanzas públicas, no voy a aburrir con números ni usar pantallas, pero para que se entienda la estructura de nuestro sistema tributario actual, esto se mantiene durante los últimos años, es la siguiente. Hay muchas maneras de clasificar los impuestos, yo voy a usar una muy simple para que puedan ustedes entenderlo y manejar estos elementos como parte de argumento en el debate. De lo que recauda el Estado Nacional, que es en conjunto el 85% de la recaudación total del país. Hoy la presión tributaria para datos del 2019 está en el orden de 30 puntos del producto. 25 son recaudados por el Estado Nacional y 5 puntos por la provincia. De lo que recauda el Estado Nacional, la mitad aproximadamente, es un poquito más, pero la mitad corresponde a impuestos que se recaudan sobre el devenir del mercado interno, impuestos que se recaudan sobre la actividad económica doméstica, impuestos como el IVA, impuesto a la ganancia, bienes personales, el monotributo. Y la otra mitad se divide por partes iguales entre los recursos de la seguridad social, las contribuciones y aportes sobre la nómina, y los que provienen del comercio exterior. ¿Ok? Ahora, si uno analiza, por ejemplo, los impuestos, los tributos que vienen del devenir del mercado interno, cómo está compuesta esa recaudación, si uno la analiza, abre, desmenuza eso, va a ver que más del 80% de esa recaudación se explica por tres gravámenes. El IVA, el impuesto a las ganancias y débitos y créditos bancarios. Esos tres explican más del 80% de la recaudación de los impuestos. En el resto hay
decenas de gravámenes, pero que contribuyen muy poquito a la recaudación total. Entonces, cuando uno mira eso, dice, lo primero que observa es, bueno, pero si la recaudación entonces está hecha de IVA, de ganancia, de débitos y crédito bancario, de las contribuciones y de lo que proviene del mercado externo, ¿dónde están los tributos a la riqueza? ¿Dónde están los tributos al patrimonio? No están. No tienen peso significativo. Alguno podría decir, che, pero Alejandro, el impuesto a las ganancias grava la riqueza. Sí, en el nombre. Pero si uno lo analiza, cuando ve el tema de personas físicas, en realidad prácticamente la totalidad de lo que se recauda de personas físicas proviene de la cuarta categoría. El IVA no grava la riqueza. La cuarta categoría, es decir, los salarios y los ingresos fijos de jubilado, no pueden considerarse una manifestación de riqueza. Difícil que débitos y crédito bancario pueda ser considerado el mismo, más allá de alguna clasificación internacional. Y uno podría decir, bueno, obviamente no las contribuciones y obviamente de lo que viene del comercio exterior, la mitad aproximadamente, en realidad es un poco menos, son derechos de importación y exportación. El resto proviene de IVA y ganancias que se toman a cuenta de las importaciones. Es decir que los tributos que gravan la riqueza acumulada en nuestro sistema tributario a nivel nacional fueron bienes personales y el impuesto a la ganancia mínima presunta. El impuesto a la ganancia mínima presunta extinguido. Y bienes personales, un gravamen que con el macrismo prácticamente estaba en vía de extinción. ¿Cuánto recauda bienes personales en la Argentina? 0,14 del Producto Bruto Interno. Nada. Y hay otros gravámenes patrimoniales a nivel local, a nivel provincial. El inmobiliario, patentes, el gravamen de la transmisión gratuita de bienes, vulgarmente llamado impuesto a la herencia en algunas provincias como Buenos Aires. ¿Cuánto recauda todo eso junto? De los 30 puntos aproximadamente de presión tributaria. Menos del 1%. Un país como la Argentina, que tiene uno de los stocks de tierras aptas del mundo, más productivo, recauda del impuesto inmobiliario menos que el promedio de América Latina. Menos que el promedio de América Latina. Traje estos números solo para poner en evidencia por qué digo que ese fenómeno mundial, impulsado por el neoliberalismo, de deteriorar la capacidad de gravar a través del sistema tributario las manifestaciones significativas de riqueza, en la Argentina ha sido un fenómeno más profundo que en cualquier otra parte del mundo que yo conozca, al menos, y por eso saludo una iniciativa como la que estamos impulsando desde nuestro gobierno, porque significa un paso en pos de recuperar esta capacidad que digo, bienvenido sea de ser recuperada cuanto más temprano que tarde. Dicho esto, me parece que conviene tener presente que en torno a la cuestión de gravar a la riqueza, y sin entrar, insisto, al análisis de los proyectos, que muy bien desde el punto de vista técnico lo planteó recién Ricardo, las problemáticas que acarrea, desde el punto de vista político, desde el punto de vista de la política económica, hay 3 o 4 debates que me parece conveniente mencionar. Yo no los voy a desarrollar ahora, cada uno de ellos nos podría llevar un seminario, pero suelen ser los argumentos que esgrimen quienes se oponen, o los argumentos que confunden la cuestión en favor de la defensa de los intereses que, como bien decía Ricardo, suelen pensar los poderosos, el mejor impuesto es aquel que yo no tengo que pagar. Es decir, los argumentos conceptuales, teóricos y políticos que se oponen a estas iniciativas. El primer debate, y lo veíamos el domingo, por ejemplo, en una nota de perfil, que ha vuelto a ser reiterado, y es el sonsonete más difundido dentro de los pensadores neoclásicos de la Argentina en contra de cualquier reforma progresista del sistema tributario. ¿Cuál es? La presión tributaria en la Argentina es desmesurada. Es la más alta del mundo y por lo tanto cualquier cambio en materia tributaria es injustificado. La única reforma que se justifica es la reforma que baja y alivia la presión tributaria. De hecho, este fue el argumento central de la permanente reforma que a lo largo de los 4 años
llevó adelante el macrismo, empezando por la disminución de las retenciones o la eliminación directa y pasando por el blanqueo, la reducción de la tasa de impuesto a las ganancias para las personas jurídicas y tantísimas otras. La presión tributaria es alta. Bueno, ahí todos podemos traer numeritos y cuadritos que comparado con tal o con cual nos permita argumentar en favor de nuestra posición. Yo obviamente no soy de los que piensa que la presión tributaria en la Argentina es desmesurada, para nada, pero creo que a los que dicen que la presión tributaria en la Argentina es alta, lo que hay que preguntarle es ¿para quién es alta? Porque en la Argentina hay sectores medios, pymes, autónomos, para los cuales la presión tributaria es alta, e incluso lo podría pensar, es muy alta. Y eso merece ser aliviado en el contexto de un gobierno popular. Pero hay otros sectores que tienen enorme capacidad contributiva, para los cuales la presión tributaria no es alta, ni baja, es nula. En parte por maniobras elusivas y en parte porque la misma ley así lo considera. Hemos puesto el ejemplo del impuesto inmobiliario, grosero, lo poco que recauda en la Argentina, pero uno podría citar tantos otros. Por ejemplo, uno de los grandes beneficiarios de la pandemia, los servicios digitales. Y este también en parte es un problema mundial, después en un ratito volvemos sobre eso. ¿Cuánto tributan en la Argentina? Nada. Tributan y fueron grabados en la reforma a través del impuesto al valor agregado. No tributan ellos, el impuesto al valor agregado es un impuesto que se desplaza sobre el consumidor, es un impuesto indirecto. De manera directa, ¿cuánto tributan los servicios digitales en Argentina? Nada. Eso todavía está por resolverse. No tal pie, por eso digo pensar la reforma. Estamos pensando en materia de un impuesto a la riqueza y está muy bien, esa es una de las dimensiones a considerar, de las más importantes. En la reforma tributaria uno tiene la impresión a veces que la reforma tributaria en la Argentina es un género literario, ¿no? Así como la novela negra o la romántica. De hecho, yo tampoco me privé de participar de ese género literario y tengo escrito mi libro que se llama Elementos para una reforma tributaria en la Argentina, que escribimos junto con el gran amigo Fecho, al cual muchos de ustedes conocen. Y digo, más allá de eso, estamos pensando en la reforma tributaria y se habla poco de este tema, que es parte de la conversación mundial del problema de cómo grabar los servicios digitales y es parte de la confrontación norte-norte Trump con Europa. Trump acaba de penalizar a Francia con aranceles mayores a las importaciones provenientes de ese país contra la medida que tomó Francia de manera unilateral para gravar los servicios digitales. Entonces digo, ¿la presión tributaria en la Argentina es alta? Depende para quién. Para algunos sí, para otros no. O curiosidad, para aquellos que tienen mayor capacidad contributiva, la presión tributaria es difícil sostener en la Argentina, que es alta, porque como bien contaba Pepe, le dijo Vito Talsi en el 89, che, qué poco que pagan impuestos a la ganancia en la Argentina, y hoy, que la recaudación de impuestos a la Argentina, el impuesto a las ganancias de la Argentina es un poco más del doble de lo que era en aquella época, bien recordaba Ricardo que la Merkel le dijo a Alberto, che, qué poco que pagan los ricos en la Argentina. Todo el mundo se da cuenta de esto, menos nosotros. O se escandalizan los nuestros cuando alguien lo hace notar. Pero, caramba, va de suyo, es solo ver los números y observar la experiencia internacional. Primer debate. Segundo debate, ¿qué dicen al oponerse? Bueno, no, grabamos la riqueza, entorpecemos el crecimiento. ¿Cómo vamos a grabar las manifestaciones de riqueza a la salida de la pandemia si lo que vamos a necesitar son inversiones? Falso de toda falsedad. Otra vuelta de tuerca sobre el argumento en favor del derrame. El argumento clásico del pensamiento neoliberal, empezando por la reforma tributaria de Reagan de los 70, fue bajemos los impuestos a los ricos porque eso va a favorecer la inversión y la inversión va a derramar en beneficio de todos. Hace unos 40 años, 40 y pico de años que esperamos que derrame y la cosa ya sabemos no derrama. Lo que sí genera la disminución de los gravámenes a los sectores con mayor capacidad contributiva es mayor concentración y mayor desigualdad. Puede ser que haya propendido al crecimiento, pero seguro no propenda a la inversión ni al mayor
crecimiento con igualdad, lo que propone mayor concentración y mayor desigualdad. De modo que el argumento que obstaculiza o pretende obstaculizar los gravámenes sobre la riqueza porque deterioraría la capacidad de inversión, palmariamente demostrado que eso no es así. Un otro tema que conviene aclarar, un tercer debate que me parece importante, es que se suele citar mucho, y es verdad, el Fondo Monetario acaba de decir que a la salida de la pandemia y para financiar los costos de la pandemia conviene incrementar los tipos impositivos sobre las ganancias y los altos patrimonios. También hay muchos trabajos muy interesantes, recientes, el de Zuckman, por ejemplo, sobre instalar un impuesto semejante a lo que fue el impuesto a la solidaridad cuando la unificación y la caída del muro en Europa, etc. Pero ojo, no hay soluciones europeas para los problemas argentinos, para citar a la revista Barcelona. ¿Qué quiero decir? Estas propuestas se dan en otro contexto. Es decir, si uno las lee con atención, lo que están discutiendo ellos tiene que ver con evitar la inflación o financiar los bonos que se emiten para poder llevar adelante o afrontar los costos de la pandemia. Es otro debate. Insisto, nosotros no estamos debatiendo o necesitamos, me parece, debatir en la Argentina la posibilidad de gravar de modo inteligente a las manifestaciones significativas de capacidad contributiva para enfrentar los problemas de inflación o para enfrentar los problemas del endeudamiento. Necesitamos discutirlo para los problemas que nosotros tenemos, no es que no tengamos problemas de inflación, pero quiero decir, nuestro tema estructural de propender al desarrollo de una manera sostenida a lo largo del tiempo. Necesitamos discutirlo por cuestiones de justicia distributiva y por cuestiones que hacen al desarrollo económico. Y por último, el debate nuestro sobre cómo gravar la riqueza en la Argentina. ¿Y esto qué significa en materia tributaria? Y ahora sí me meto con algunos conceptos un poco más técnicos de la materia tributaria. Ricardo expuso muy bien algunas cosas, quiero completar algunas cuestiones. Primero, recordemos que en nuestro sistema tributario, por el federalismo originario, la competencia para gravar de manera directa, los gravámenes directos, es provincial. Y que el Estado Nacional solo puede establecer gravámenes directos por caso de emergencia y por tiempo determinado. Por eso nuestro sistema tributario es un sistema tributario muy curioso, porque tiene una serie de gravámenes permanentes que en realidad cada tanto vence. El impuesto a las ganancias, cada tanto vence. Nació como impuesto a los réditos por 2 años y cada tanto se ha ido renovando hasta el presente. Lo mismo pasa con débitos bancarios, lo mismo pasa con bienes personales. Son impuestos que nacieron bajo situación de emergencia y que se van renovando sistemáticamente porque son por tiempo determinado. Es decir, que cualquier intento de gravar la riqueza en la Argentina a nivel nacional mediante un gravamen directo supone un gravamen por tiempo determinado. Ahora, ojo, por tiempo determinado no es igual a única vez. Única vez es única vez. Por tiempo determinado es otra cosa. Importante, me parece, tenerlo presente. Riqueza. ¿Qué significa la riqueza desde el punto de vista tributario? Bueno, flujos y stock. Desde el punto de vista de los stock, desde el punto de vista tributario, si hablamos de personas humanas, refiere a los activos que no son incorporados en el proceso económico, lo que en nuestra tradición se llama bienes personales. Si hablamos de empresas, hablamos de los activos. En general, gravar unos y otros, siempre despierta enormes resistencias, tiene una ventaja porque lo sugirió Ricardo, pero a mí me gustaría subrayarlo, que es que cuando uno solo grava o intenta gravar la riqueza acumulada, los bienes personales de las personas humanas, y no grava los activos de las personas jurídicas, entonces existen distintas maniobras elusivas por las cuales las personas humanas ponen sus bienes a nombre de ficciones jurídicas que lo protegen del alcance del gravamen. Entonces, la combinación entre uno
y otro son importantes. Por otro lado, un motivo que no suele ser entendido en los países centrales de por qué muchas veces los países como los nuestros gravan los activos empresariales. En nuestra tradición histórica hubo un impuesto a los activos y después fue reemplazado por el impuesto a la ganancia mínima presunta, recientemente derogado por el macrismo, es que gravar a los activos empresariales es una forma de poder capturar a aquellas empresas que logran, a través de la ingeniería contable, no tributar lo que debieran en el impuesto a las ganancias. Entonces, el impuesto sobre los activos, cuando obra articulado con el impuesto a las ganancias, termina haciendo que las empresas que no van a pagar nada por el impuesto a las ganancias, paguen por vía del gravamen de los impuestos a los activos. Ese es un recurso inteligente, heterodoxo, que ha tenido la historia de la tributación en los países emergentes para lograr evitar la gran capacidad e ingenio que tienen las empresas para evitar tributar en la medida que les corresponde. Entonces, primera manifestación de la riqueza desde el punto de vista tributario, bienes personales activos. Pero hay otras, diferenciadas, que hay que tratar de modo diferente. Las rentas. Si uno mira nuestro país, ¿no?, y sube por el oeste, por la línea cordillerana, ahí uno tiene la renta hidrocarburífera, la minera. Si después va hacia el centro, tiene la renta agropecuaria. Si después mira los centros urbanos, tiene la renta inmobiliaria y financiera. Si mira al mar, tiene la renta hitícola pesquera. Si mira hacia afuera, tiene la renta de los enormes activos en el exterior, aprox un producto bruto, casi 120.000 millones, recientemente blanqueados, pero muchos más que vienen siendo declarados hace tiempo o que no han sido declarados. Entonces, las rentas merecen ser tratadas de un modo específico. Otra manifestación de riqueza del flujo, los beneficios. ¿Pero qué son los beneficios? Para ir rápido. Hoy, nuestra ley de impuesto a las ganancias es una ley de impuesto a las ganancias que supone que junta todo. Está todo ahí. Pero alguna vez en este país, en el peronismo, se potenció algo que en rigor venía de la etapa previa, pero era que había una ley de impuesto a los réditos que grababa los beneficios habituales. Grababa los beneficios habituales, aquel donde había habitualidad. Había en paralelo una ley de beneficios eventuales, que grababa aquellos que no eran habituales. Y había una tercera ley que grababa los beneficios extraordinarios, es decir, aquellos que siendo habituales, en una situación X, como puede suceder en esta, tenían tasas de utilidades por encima de las consideradas normales. Entonces, los beneficios los hay de distinta índole. Los hay habituales y los hay inhabituales. Y los hay normales y los hay extraordinarios. Tratar todo del mismo modo no parece la manera más inteligente de considerar estas distintas realidades. Y por último, sin que esto sea taxativo, el otro objeto de riqueza, digamos, y que en materia tributaria es atendido, o debiera ser atendido, la transmisión gratuita de bienes, lo que tradicionalmente se llama el impuesto a la herencia. ¿Por qué traigo esto? Traigo esto para que tengamos presente, cuando hablamos de qué significa desde el punto de vista tributario gravar la riqueza, que esta no se reduce, ni se ha reducido nunca en el marco de nuestro sistema tributario, a los patrimonios de las personas humanas. Y un comentario al pie de esto, antes de ir al último tema que me interesa tocar. Ojo, ojo, la discusión sobre cómo capturar desde el Estado la riqueza para utilizarla en favor de la felicidad del pueblo, para decirlo claro, es parte de uno de los debates clásicos de la política. No es un invento reciente, siempre ha estado allí presente. Un debate clásico de la política en los marcos del capitalismo. No estoy hablando de instancias posteriores o superadoras del capitalismo. Estoy hablando del capitalismo. Dentro del capitalismo, ese es un debate
clásico que no debiera paspar a nadie. Es una cuestión de absoluto sentido común. ¿De qué manera, en una sociedad de mercado que genera desigualdad, el Estado obtiene parte de la riqueza para generar sociedades democráticas más igualitarias y propender al desarrollo? Ahora, el único instrumento que existe, yo no estoy diciendo que sea el sistema tributario. El sistema tributario es uno de los sistemas posibles para viabilizar este objetivo, pero hay otros, y lo ha habido, va de suyo a lo largo de la historia, sobre todo con las rentas, donde el Estado muchas veces no se trata de generar o capturar una parte de la renta a través del sistema tributario, sino toda a través de empresas que son nacionalizadas o compartidas por vía de empresas mixtas. Es decir, hay muchas formas en las cuales el Estado puede resolver esto. Que estemos discutiendo que la única manera que hay de gravar a la riqueza, que hay de alcanzar la riqueza por parte del Estado para generar un proceso distributivo de justicia social, sea el sistema tributario, en parte es un logro del sistema neoliberal, que nos ha hecho olvidar de que esta no es la única manera. Es la que yo me estoy refiriendo, pero no es la única que existe o que ha existido a lo largo de la historia. Por último, con esto termino, cuando hablamos de reforma tributaria está muy bien hablar de los hechos imponibles, las alícuotas, los sujetos pasivos, lo que nos mostraba recién Ricardo, es decir, de la política tributaria. En definitiva, sobre qué sectores el Estado va a descargar los costos o el peso de financiar el desarrollo, porque el sistema tributario nunca es inocente, lo que refleja son las relaciones de fuerza en la sociedad, y justamente lo que refleja nuestro sistema tributario es que en la relación de fuerza parece que venimos perdiendo por goleada, ¿no? A veces uno, cuando mira el sistema tributario en la Argentina, la impresión, yo me acuerdo de aquello que decía el gran Ringo Bonavena en el último round, aquel fatídico con Cassius Clay, ¿no? Y Ringo decía, con su humor tan particular, que él pensaba en el medio de ese round, negro, dejá de pegarme en los ojos que yo también quiero ver la pelea, ¿no? Y cuando uno ve los resultados del sistema tributario argentino, ¿no? Uno tiene la impresión de que venimos perdiendo por goleada, es tiempo de dar vuelta a esto. Pero entonces, la reforma tributaria es política tributaria, pero también, y muy especialmente, es administración tributaria. Es decir, es generar las condiciones que hagan administrable un tributo. Porque, de lo contrario, por más bondadosa que sea la norma, por más de avanzada que sea la ley, si no hay condiciones para administrarla, eso en la práctica se vuelve letra muerta. Voy a dar solo 2 ejemplos de lo que quiero decir para que quede claro. Yo decía que en la Argentina es grosero es grosero por lo bajo lo que tributa el gravamen inmobiliario, urbano o rural, cualquiera de los dos. Es obsceno lo poco que contribuyen. Pero cuestiones básicas, como poder el Estado Nacional, la AFIP, identificar los inmuebles que tienen cada uno de los sujetos, personas humanas jurídicas en la Argentina, no es tarea sencilla. ¿Por qué? Y obviamente no es casualidad, no vamos a ahondar acá, porque la propiedad inmueble en la Argentina está federalizada en el sentido de que existen tantos registros de la propiedad inmueble como provincias hay en la Argentina. De modo que la AFIP lo que tiene es lo que los contribuyentes declaran en materia inmobiliaria. Pero para cotejar eso con lo que realmente tienen en el sentido dominial las personas humanas, necesita hacerse de los 24 registros que tienen cada una de las provincias. Y cada uno de esos registros tiene su propio lenguaje. Es decir, que una vez que se los hace la AFIP, tiene que traducirlo en lenguaje común para poder generar una base de datos administrable. Eso no es nada sencillo. Nada sencillo, y es más, hoy, 2020, el tema no está resuelto. Hemos dado un paso extraordinario, se anunció esta semana, por ahí lo vieron, en el lanzamiento del Padrón Federal. Es la primera vez en la Argentina que hay un padrón unificado para los contribuyentes. Es decir, que las 24 jurisdicciones van a tener para nomenclar las actividades económicas el mismo nomenclador, y no 24 o 12 o 10. Y que cada contribuyente
se va a identificar igual a lo largo de 24 jurisdicciones. Un logro extraordinario. Hace más de 20 años que se viene intentando lograr esto. Y se ha hecho con ritmo espasmódico. Recién se ha logrado ahora. Entonces, la cuestión de administración es una cuestión muy importante. Ricardo mencionó recién algo extraordinario, el tema de residencia. El macrismo hizo del blanqueo un combo. Era blanqueo, voy a la extinción con bienes personales, es decir, el mensaje era blanquear, que total después por eso no pagás, y además te facilito en todo caso la cuestión de la residencia. La Argentina tiene una ley muy avanzada para ejemplificar lo de la ley y la administración. Los argentinos tenemos una ley donde se tributa por el concepto de renta mundial. Esto que decía Ricardo, los residentes en la Argentina tributan por todos sus activos. 732 se mudaron a Uruguay. Y lo han escuchado todos al nuevo presidente de la Causa Pro, invitando a que se muden al Uruguay y que establezcan su residencia, porque Uruguay otorga la residencia con mucha facilidad, lógico. Y en Uruguay no se tributa por renta mundial, se tributa por el principio de la fuente. De manera que un señor de billetera gruesa con activos en el mundo, si se radica en Uruguay, solo tributa por los que tienen Uruguay, ni por los que tienen la Argentina, ni por los que tienen el resto del mundo, solo por los que tiene ahí. Mientras que si se reside acá, tributa por los que tienen el mundo. O sea que el incentivo es muy grande para mudarse. Pero nuestras normas tampoco le dificultan eso. Hubo una noticia los otros días, no sé si lo vieron, que había mucha preocupación en algunas personas que no han podido volver al Uruguay, porque si tienen 90 días en la Argentina, son residentes argentinos a los efectos tributarios. Y estaban buscando algún tipo de dispensa por parte de la AFIP, que desde ya creo que de ninguna manera van a obtener, argumentando que, bueno, no habían podido volver por la imposibilidad, pero no era que habían estado 90 días en el país. Entonces, hay cuestiones que hacen a la administración, la ley es la que es, pero las reglamentaciones y los controles dependen de la voluntad política. Con esto cierro. Yo mencionaba recién la cuestión de debate de primer orden mundial que hay sobre el impuesto sobre los servicios digitales. Eso engloba todo, desde las Netflix hasta Google. Google es un fenómeno más complejo que Netflix, porque Netflix te cobra algo, pero Google, WhatsApp y otras cosas no te cobran nada. Pero esas empresas firman contratos millonarios en lugares de baja o nula tributación por razones de publicidad que hacen que después a vos te lleguen propagandas casi instantáneas a través del marketing personalizado. Pero vos no pagaste nada por eso, sin embargo ellos hacen utilidades con la información que vos le diste. Esto se está discutiendo en todo el mundo en el marco de la OCDE y la Argentina participa activamente en esto. En materia de fiscalidad internacional hay muchísimo por hacer aún con este sistema tributario vigente vía control. El macrismo hizo desastres en materia de fiscalidad internacional, abandonó todo en favor de una sola política. ¿Cuál era la política del macrismo? Nada mejor que lo que dice la OCDE. Como para el macrismo se hacía pis por entrar a la OCDE, la política de administración tributaria era copiemos lo que la OCDE dice, perdiendo absolutamente soberanía y donde los representantes del gobierno argentino en OCDE, en los foros, fueron emisarios de las resoluciones de OCDE en el país y no representantes de los intereses nacionales en el exterior. Esto se está revirtiendo, la gestión de Mercedes tiene muy claro esto y está trabajando en otro sentido, pero las cuestiones de administración tributaria que requieren decisión política son tan importantes y tan relevantes como las que hacen a la de política tributaria. Hasta el Papa Francisco en estos días sacó una resolución por la cual el Vaticano ya no va a contratar con aquellas empresas que tengan localización en países o jurisdicciones de baja o nula tributación. De modo que política y administración tributaria a la hora de pensar la reforma tributaria y, en particular, la imposición a la riqueza son absolutamente relevantes.
De todos modos, a la hora de pensar, y con esto termino, la reforma tributaria en la Argentina y una reforma tributaria que vaya de una manera más decidida sobre las manifestaciones significativas de capacidad contributiva, hay que tener presente que ahí el problema no es, como gustan llamar los economistas, la restricción externa, sino que el problema es la restricción interna. La enorme capacidad de bloqueo que tienen con recursos propagandísticos y mediáticos y jurídicos, como mencionaba recién Ricardo, los sectores más concentrados para evitar lo que, insisto, no es más que una precondición del desarrollo, gravar de modo inteligente las manifestaciones significativas de capacidad contributiva, la riqueza en particular. Y acá dejo, Eva. Bueno, muchas gracias, Alejandro. Vamos a dar lugar a algunas preguntas, ¿sí? Bueno. A ver. Si tienen más preguntas, les pido que las hagan llegar. Bueno, sí, se va a subir a YouTube, la pregunta que hacen todos. Al contador Clos, a Ricardo, si conoce experiencias internacionales y en el tema de impuestos a la riqueza y cómo evitaron cuestionamientos de la justicia. Ricardo, es una pregunta para vos. Sí. Estaba tratando de ponerme otra vez en marcha con los sistemas. Sí. Nosotros los viejitos tenemos problemas con los sistemas. No, por favor. Mirá, y experiencias internacionales en materia de impuestos a la renta, impuestos al patrimonio, el más reciente que conozco es el de Alemania, que está estableciendo un impuesto a los patrimonios que va a durar 10 años. Anteriormente a tiene como antecedente este impuesto al patrimonio en Alemania, un impuesto que se estableció en Alemania cuando cayó el muro de Berlín, que le estableció una fuerte tributación sobre las empresas que estaban en la parte occidental, en Berlín occidental. Y cuando las empresas se hermanaron las dos economías, la occidental y la oriental, aquellos que habían sido en principio gravados con la imposición estuvieron muy contentos porque se multiplicó la posibilidad de negocios. Hay problemas, sí es verdad, con el tema de la eficiencia y con el tema de la equidad. ¿Por qué? Porque son dos principios que están en constante pugna. Teóricamente, y digo esto teóricamente porque yo no me lo creo, una persona que quiera venir a invertir en la República Argentina va a querer que sea la menor cantidad de impuestos posible, es decir, que tenemos que tener un sistema tributario eficiente para atraer los inversores del exterior. Y por el otro lado tenemos la equidad, tenemos que tener un sistema tributario lo suficientemente equitativo como para que me permita una redistribución de la renta generada en el país. Y realmente estos dos principios básicos están siempre en tensión cuando estamos hablando de una reforma tributaria como la que estuvo de alguna manera planteando Alejandro. Yo personalmente creo que no deberíamos ocuparnos en este momento de una reforma tributaria ahora, sino que tendríamos que tratar de poner todas las pilas para llevar adelante este proyecto y luego, cuando salgamos de este proyecto, cuando este proyecto sea ley y esté implementado, nos metemos con la reforma tributaria. Pero bueno, es una cuestión meramente de tiempos. Pero me fui por las ramas.
¿Contesté la pregunta? Creo que sí, sí. La pregunta en realidad acá, también cómo evitaron cuestionamientos a la justicia. Bueno, los cuestionamientos a la justicia vienen dados fundamentalmente por problemas de inconstitucionalidad. Esos problemas de inconstitucionalidad son muy serios en la República Argentina porque tenemos el poder judicial que todos sabemos que tenemos. Entonces, como el poder judicial es el único poder que es que no es reelegido, sino que se mantiene en su situación hasta la muerte o hasta la renuncia de los jueces, tenemos que profundizar los estudios de lo que se está tratando de hacer para buscarle la quinta pata al gato, para buscarle el pelo al huevo, que va a ser lo que van a buscar los sujetos de grandes fortunas, que le van a pagar a muy buenos tributaristas, muchos de los cuales conozco, casi les diría que los conozco a todos, y que le van a ofrecer su servicio justamente porque la cantidad de dinero que está en juego justifica cualquier honorario. No hay una fórmula mágica, hay un montón de situaciones, hay un montón de análisis que hay que hacer y que hay que tratar de solventarlos. Yo en mi exposición estuve hablando del objeto, para tratar de que no me consideren no me consideren inconstitucional el impuesto, y entonces yo, por lo menos en el objeto del impuesto, llegué a la conclusión que tiene que ser un impuesto que grave a partir de del dictado de su norma, para que no vaya para atrás y que tengamos retroactividad. Pero bueno, qué sé yo, hay que pensar mucho. De todas maneras, ninguno de nosotros, me incluyo, conocemos cuál es el proyecto definitivo. Hay un montón de proyectos dando vuelta. Entonces, cuando tengamos un proyecto definitivo, ahí tendremos que ver qué es lo que dice ese proyecto. Bueno, perfecto. A ver. Acá hay una pregunta interesante que hizo Facundo Duarte para el que quiera contestarla. ¿Qué herramientas de comunicación efectiva se puede implementar para que se entienda que este impuesto ayuda a los mismos contribuyentes también? Es muy interesante eso. Yo decía en mi exposición que la última reforma tributaria que puede considerarse como una reforma tributaria integral y progresista fue la del 73, ¿no? Cuya vida fue efímera porque rápidamente la dictadura empezó un proceso largo de desmontar algunas innovaciones que se habían introducido ahí. En esos años, por ahí son todos muy jóvenes, pero la ventaja de los que peinamos canas es que fuimos testigos de la época. Bien dice Woody Allen, envejecer no es ningún negocio, pero la ventaja de las canas. Algunos por ahí recuerdan cuál era la propaganda con la cual la entonces DGI se presentaba en sociedad. La propaganda era: el impuesto vuelve al pueblo. Sencillo, sencillito, contundente. El impuesto vuelve al pueblo, al corazón del efecto redistributivo y al corazón del factor que el impuesto vuelve incluso para aquellos que los pagan de su riqueza. El impuesto en Alemania que mencionaba recién Ricardo está absolutamente legitimado en Alemania porque no le cabe ninguna duda a los contribuyentes alemanes, incluso a los ricos, que lo recuperaron con creces a partir del desarrollo fenomenal que tuvo Alemania después de la unificación hasta el presente. Y el impuesto vuelve al pueblo en lo inmediato para los que lo necesitan y en lo inmediato para aquellos
que lo tributan. Desde entonces en adelante, la que vino después, la propaganda de la DGI, fue, ¿se acuerdan? El tanquecito, que criminalizaba como contribuyente y ciudadano, en el marco de la política general genocida de la dictadura. Pero de ahí en más, nunca más hubo una estrategia comunicacional destinada a poner negro sobre blanco lo que va de suyo y que el neoliberalismo ha hecho todo lo posible para que olvidemos que el impuesto lo tienen que pagar los que más tienen y que el impuesto vuelve al pueblo. Esto, dos mensajes sencillos, debe haber miles de formas de comunicarlo, yo no soy un experto en comunicación, pero que los mensajes sería bueno que volvieran a ser esos, y no lo digo de una posición melancólica, que no es también lo más mínimo, lo digo para ejemplificar con la historia cuestiones que, insisto, hoy son necesarias para favorecer el proceso de desarrollo, ¿verdad? Sí. Acá hay otra pregunta de Gerardo Gubich, para el que quiera también. Dice, a mí me parece que el mínimo patrimonial imponible de 200 millones de pesos, ¿no? Que son aproximadamente 2 millones de dólares, impacta en un universo de contribuyentes muchísimo mayor a lo que se proyecta de 12.000 a 14.400 individuos. Dice que, bueno, salvo que los inmuebles sean escandalosamente bajas las evaluaciones fiscales, ¿cómo sería eso? Si tienen datos sobre cuánto sería efectivamente el universo al cual estaría impactando el impuesto. Mira, los datos, perdón, ¿puedo contestar yo? Sí, claro, Ricardo. Los datos que tengo son los que di. No sé si serán muchos, serán pocos, 200 millones de pesos. La otra pregunta que hago es, ¿200 millones de pesos a qué fecha? ¿A qué fecha son los 200 millones de pesos para que sean 2 millones de dólares? Yo no sé a qué fecha. Yo les estoy comentando los números que yo estuve escuchando en este tiempo respecto de cuántos van a ser, cuál es el objetivo, cuántos sujetos van a ser los que van a quedar enganchados y cuál va a ser la recaudación. Si eso que pueda ser más, que pueda ser menos, puede ser que pueda ser más, ¿por qué no? Pero tendríamos que rever un montón de situaciones que yo no estoy en condiciones de hacer en este momento. Sinceramente, los números que se manejan son estos. Si hay otros, no los conozco. Bueno, a ver, una pregunta para Alejandro. ¿Alguna referencia a incorporar la economía en negro que engrose la recaudación? Muy buena, muy interesante, porque ahí también hay algo, ¿no? Que a veces confunde y que me parece importante distinguir. La economía en negro, cuando lo decimos, no digo que sea el caso de quien lo preguntó, pero en general se piensa y los medios la presentan como cómo grabar a esas muestras de informalidad evidente en las ciudades, de los vendedores ambulantes, los talleres en negro, esclavos y qué sé yo, una serie de situaciones que sin duda, hay que atender, pero que merecen ser miradas en una complejidad. Cuando yo pienso la economía en negro, ¿sabes en qué pienso? Yo pienso en fiscalidad internacional. Yo pienso que en trabajos como los de Jorge Gallero, Magdalena Rúa, otros, han puesto en evidencia que por lo menos la mitad de los flujos internacionales ilegales son producto no de acciones criminales, sino de la evasión y la elusión impositiva, hecha por grandes empresas al amparo de las dificultades que presenta para los fiscos la globalización. La globalización presenta un desafío enorme porque va evaneciendo las bases imponibles, el poder tributario del Estado, en fin, sería largo de explicar, pero hay muchas ventajas que obtienen las empresas globales que hacen que terminen por no tributar en ninguna parte, los paraísos fiscales de por medio, obviamente, y logren evadir. Esa economía negra, que es la que te mueve el amperímetro, es la que yo creo que hay que atacar. Y para atacar a esa economía negra, más allá de algunos aportes que pueda hacer
una eventual reforma tributaria, es muy importante lo que hagamos desde la administración tributaria. El macrismo, como decía antes, hizo destrozos porque se desentendió de eso, se desentendió. Ahí está el ejemplo de lo de residencia que decíamos con lo de Uruguay, pero también lo que hizo en materia de convenio de doble imposición, lo que hizo con un montón de cuestiones y con el desmantelar los equipos, precios de transferencia, horror, horror. Ahí hay mucho para trabajar y hacer para atacar a esa economía negra, para que desde el control, esas maniobras que son difíciles de combatir, Ricardo lo decía bien, esas empresas tienen montones de recursos, los mejores asesores, los mejores tax planning, hay un montón de cuestiones, pero combatirlo de una manera más eficaz. Creo que ahí hay que poner el foco y yo creo que la gestión actual, con Mercedes a la cabeza, lo tiene muy claro. Bueno, siendo ya casi las 8 de la noche, hay muchísimas preguntas que no pudimos contestar. Les pido disculpas, les pedimos disculpas en nombre de toda la comisión, pero bueno, nos superó realmente la convocatoria. Los invito el miércoles que viene a la misma hora, van a exponer la semana que viene, van a exponer el 10 de junio, sobre deuda soberana, situación actual, la hipótesis futura, la compañera, la diputada Fernanda Vallejos, y el contador Roberto Feletti, con la moderación de nuestra querida Kelly Olmos, y en el cierre, el 17, van a exponer el licenciado Guillermo Huerza y el abogado Pedro Vizcay, y Felisa Micheli va a estar moderando la mesa con el cierre de nuestro querido Amado Mudú, así que los esperamos y les agradecemos a todos la participación. Vamos a subir a YouTube todo esto para los que no pudieron estar. Chao a todos, gracias. Chao a todos. Muchas gracias a todos.